Norma Internacional de Auditoría 550. Partes relacionadas. La Norma Internacional de Auditoría 550 presenta las responsabilidades del auditor frente a las relaciones y transacciones entre partes relacionadas en una auditoría de estados financieros. Las transacciones de partes relacionadas pueden implicar mayores riesgos de representación errónea de importancia relativa de los estados financieros que las transacciones con partes independientes, debido a que las partes relacionadas pueden operar mediante complejas estructuras y transacciones. El auditor tiene la obligación de llevar a cabo procedimientos de auditoría para identificar, evaluar y responder a los riesgos de representación errónea de importancia relativa que surjan cuando la entidad no pueda explicar o revelar adecuadamente las relaciones, transacciones o saldos de las partes relacionadas de acuerdo con los requisitos del marco de referencia, permitiendo que los usuarios de los estados financieros puedan entender su efecto sobre los estados financieros. El comprender claramente las relaciones y las transacciones de la entidad con sus partes relacionadas permite que el auditor detecte los factores de riesgo de fraude que se puedan estar presentando, así como poder llegar a la conclusión de si los estados financieros, siendo afectados por dichas relaciones, se presentan razonablemente y no contienen errores, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Debido a que siempre existen limitaciones inherentes de una auditoría, pueden haber riesgos inevitables de que se presenten representaciones erróneas de importancia relativa en los estados financieros. Por esta razón, es importante que exista claridad por parte de la administración frente a las relaciones y transacciones respecto a las partes relacionadas, para que no se posibilite oportunidad para la complicidad, encubrimiento o manipulación de ninguna de las partes relacionadas. Es por esto que la auditoría debe ser planificada y realizada con escepticismo profesional. Objetivos. El auditor debe comprender las relaciones y transacciones entre partes relacionadas para reconocer los factores de riesgo de fraude, producto de las relaciones y transacciones entre las partes relacionadas, y así identificar y evaluar los posibles riesgos de representación errónea de importancia relativa. Además, el auditor, teniendo en cuenta las relaciones y la conclusión con base en la evidencia obtenida de la auditoría en relación a si las relaciones y transacciones entre las partes han sido identificadas y reveladas adecuadamente, debe determinar si los estados financieros logran una representación razonable o no inducen a error de acuerdo a marco de referencia. Definiciones. Transacción de plena competencia. Transacción realizada entre un comprador y un vendedor bajo términos y condiciones y actuando de buena fe e independientemente. Parte relacionada. Persona o entidad que tiene control o influencia importante, ya sea directa o indirectamente, sobre la entidad. Otra entidad sobre la cual la entidad que informa tiene control o influencia directa o indirectamente a través de uno o más intermediarios, o entidad que está bajo el control común con la entidad que informa, debido a que tienen tenencia controladora común, propietarios que son familiares o administración común. Requisitos. Procedimientos y actividades relacionadas con la valoración del riesgo. El auditor deberá investigar con la administración la identidad de las partes relacionadas con la entidad y la naturaleza de las relaciones. De la misma manera, el auditor deberá investigar con la administración y otras personas dentro de la entidad y realizar otros procedimientos para identificar el riesgo, contabilizar y divulgar relaciones y transacciones de las partes relacionadas para aprobar y autorizar
otras transacciones y esquemas positivos que estén fuera de lo establecido durante el negocio, para obtener información relevante que identifique los riesgos de representación errónea de importancia relativa asociados con las relaciones y transacciones de las partes relacionadas. También, el auditor deberá estar en completa alerta a la información de las partes relacionadas al revisar los registros y los documentos, debido a que pueden existir posibles indicios de relaciones o transacciones que la administración no identificó o reveló al auditor con anterioridad. Esta información la puede corroborar mediante la revisión de documentos como confirmaciones bancarias, minutas de asambleas y demás, registro que el auditor considere relevantes. Si el auditor identifica, mediante los procedimientos de auditoría, transacciones significativas que no fueron reveladas, el auditor debe investigar con la administración la naturaleza de las transacciones, si las partes están involucradas, y deberá compartir la información importante que surge de las partes relacionadas de la entidad con los demás miembros del equipo de trabajo. Identificación y evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa asociados con relaciones y transacciones de partes relacionadas. El auditor debe identificar y evaluar los riesgos de representación errónea de importancia relativa relacionados con las transacciones y relaciones entre partes relacionadas y determinar si éstas implican riesgos significativos que pueden deberse a fraude. Respuestas a los riesgos de representación errónea de importancia relativa asociados con relaciones y transacciones de partes relacionadas. El auditor deberá diseñar e implementar procedimientos de auditoría para obtener suficiente y apropiada evidencia sobre los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa relacionados a las relaciones y transacciones entre partes relacionadas. Algunos procedimientos pueden ser confirmación o discusión sobre transacciones con terceros, como lo son bancos o firmas de abogados, confirmación de fines o acuerdos con las partes relacionadas y demás procedimientos que permitan que el auditor obtenga la evidencia necesaria. Cuando el auditor identifica relaciones que no fueron reveladas por la administración e implican riesgos significativos, el auditor debe comunicarlo a los miembros del equipo de trabajo, solicitar a la administración la identificación de todas las transacciones con partes relacionadas e investigar por qué los controles de la entidad no identificaron o revelaron las relaciones entre partes relacionadas y evaluar las implicaciones para la auditoría cuando la no revelación por parte de la administración es intencional. Cuando la entidad tiene transacciones con partes relacionadas fuera del curso normal del negocio, el auditor debe verificar los contratos o acuerdos para conocer la razón del negocio, términos de las transacciones y determinar si esta información es consistente con las explicaciones de la administración y obtener la suficiente y apropiada evidencia. Evaluación de la confiabilidad y de la revelación de las relaciones y transacciones entre partes relacionadas identificadas. Para que el auditor pueda formar su opinión sobre los estados financieros, el auditor debe evaluar que las relaciones y transacciones entre partes relacionadas han sido identificadas, contabilizadas y reveladas de acuerdo al marco de referencia aplicable, y si las relaciones impiden que los estados financieros sean presentados razonablemente o induzcan a algún error. Declaraciones escritas. Cuando el marco de referencia de información aplicable lo exige, el auditor debe obtener declaraciones escritas de la administración con relación a la identificación, contabilización y revelación de las transacciones y relaciones entre partes relacionadas. Comunicaciones con los encargados del gobierno corporativo. El auditor deberá comunicar a los encargados del gobierno corporativo los asuntos que sean relevantes a las transacciones y relaciones entre partes relacionadas.
Documentación. Dentro de la documentación de la auditoría, el auditor debe incluir la información relevante a las partes relacionadas. www.auditul.org